Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Y ya le comentaba hace unos momentos sobre la decisión del Congreso de la Ciudad de México de no ratificar a Ernestina Godoy como fiscal de la capital del país por 4 años más. Y vamos a hablar de cómo fue ayer la votación, cómo se vivió todo en el Congreso capitalino y lo que se espera ahora hacia adelante con respecto a quién va a sustituir a Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Vamos a platicar con Marta Ávila, coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso Capitalino. ¿Cómo está, legisladora? Muy buenos días. Hola, muy bien, gracias. Gusto saludarla. ¿Cómo fue ayer? Pues todo este tema de la votación, medio acalorado, por momentos se vivió este asunto, pues tan esperado que además se había, digamos, aplazado hasta el día de ayer que se llevó a cabo finalmente y bueno, sucedió lo que sucedió, no se logró la ratificación. Bueno, pues mira, yo quiero, perdón, comentarte que el día de ayer, pues culminó un proceso constitucional que tenía que ser, teníamos que culminarlo porque esto tiene como propósito, pues que se continúe el otro paso para la presentación de la terna de quien será el próximo fiscal en la Ciudad de México. Pues fue un tema eh, que una revisión, una evaluación de la fiscal Ernestina Godoy como en ninguna otra parte del país. También hubo mucha participación por parte de la ciudadanía que emitió sus opiniones a favor y en contra, que fueron mayoritariamente pues las que se ratificara la fiscal. Yo quiero decirte que ayer pues impuso la sinrazón de la oposición, aunque los resultados de la fiscal fueron contundentes a favor de la justicia en la ciudad, pues lamentablemente se consumó la venganza de unos cuantos políticos corruptos de oposición por encima de la Procuración de Justicia. Lo que vimos en el Pleno el día de ayer, pues fue la defensa de la corrupción, de la impunidad y la expresión de una minoría parlamentaria autoritaria que decidió cubrir las espaldas de todos los involucrados en la red de corrupción inmobiliaria, ya que la fiscal para la ratificación tuvo 41 votos y 25 votos en contra. Hoy, desde nuestro punto de vista, pierde la ciudad porque esta minoría rapaz castigó a una fiscal eficiente, honesta y profesional. La castigó por su buen trabajo, por cumplir con su deber y combatir la corrupción, demostrando sólidamente ante los jueces las conductas delictivas de Ujú. destacados cuadros del Partido Acción Nacional, que está comprobado que ya tienen sentencia, que han entregado inmuebles para disminuir su condena. Entonces, no tenía nada que ver con la persecución política, ni que no se les quisiera dejar que fueran candidatos en este proceso electoral que viene. Ujú. La oposición, digamos, además de estos planteamientos que usted hace, pues lo que dice es que además de la persecución o de las investigaciones al cártel inmobiliario, pues la realidad es que nunca se investigaron a fondo casos que tienen que ver con Morena, como el caso de la línea 12 del metro, el colegio Repsamen y algunos otros que pues la oposición también dice, bueno, a ver, la fiscalía no hizo ahí un trabajo pulcro como debió de hacerlo en términos de investigación y por eso no la ratificamos. Vaya, pues en la política se vale disentir también del actuar de los gobernantes. Sí, pero mira, aquí en el tema de la línea 12 que ellos han agarrado como bandera, creo que la Fiscalía tuvo una importante participación desde que empezó con el peritaje y logró que las empresas, que nunca se había hecho en esta ciudad, que las empresas también pudieran resarcir el daño a las víctimas, aparte del gobierno, las empresas y siempre la fiscalía puso al centro a las víctimas. Entonces, creo que esos temas de narrativas que, como tú dices, podemos discernir, efectivamente yo comparto, pero no con una cuestión de una narrativa de que no se digan las cosas
cómo son. Y aquí, en este caso con Ernestina, pues no fue una persecución política, porque parte de una explosión en un edificio que se abren las líneas de investigación y se descubre toda la corrupción que ha habido en la alcaldía Benito Juárez con estos gobiernos panistas que ya tienen como 2 décadas Ujú. gobernando. Ahora, sobre este tema del cártel inmobiliario y de las investigaciones a gobiernos panistas, digamos que aun cuando Ernestina Godoy no sea fiscal formalmente o hoy acabe su periodo como fiscal de la Ciudad de México, pues se queda alguien como encargado de despacho que va a darle seguimiento a las investigaciones, digamos, no tendría por qué pararse, ¿no? Así es, creo que eso es muy importante que la ciudadanía sepa que, bueno, hoy en base a al artículo de la Ley Orgánica de la Fiscalía habrá un responsable de despacho y la Ujú. Fiscalía continuará desarrollando sus funciones de acuerdo con este modelo de procuración de justicia que se ha implementado durante estos últimos 4 años al frente la fiscal Ernestina Godoy, y las carpetas abiertas pues van a seguir su curso y continuarán las investigaciones de quienes han sido señalados por la presunta comisión de delitos. Esto independientemente de que sean diputados del Congreso o funcionarios de la administración pública. Ujú. Ahora, toda vez que el Congreso capitalino tiene que aprobar también por mayoría calificada un nuevo fiscal, nuevo o nueva fiscal, pues se ve complicado que de aquí a que acabe la legislatura se logre no tener encargado de despacho, sino fiscal en funciones en forma Pues legisladora. mira, así es. Ahorita nosotros ya el día de ayer pues aprobamos ya el dictamen, el cual se enviará al Consejo Judicial Ciudadano, que es un órgano constitucional que en el Congreso se eligió por unanimidad. Todos los diputados de las diferentes fracciones votamos por unanimidad este Consejo Judicial Ciudadano, que está integrado por un 70% de abogados y un 30% de ciudadanos. Ujú. A nosotros nos preocupa porque el día de ayer, y bueno, se ha venido dando que después de que elegimos a este consejo por unanimidad y que pues avaló la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, ahora la oposición se ha encargado de descalificar su trabajo, inclusive el día de ayer el diputado Cáñez pues casi amenaza a una integrante del Consejo Judicial Ciudadano, el cual pues ahora ya se está poniendo su trabajo en cuestionamiento y él es el que va a desarrollar este otro proceso para que se pueda presentar la terna al Congreso de la Ciudad. Ellos se reunirán, plantearán los tiempos, en estos momentos no hay un tiempo determinado, pero ellos plantearán una ruta donde van a emitir una convocatoria, se van a registrar los que quieran participar, se hará una evaluación y finalmente pues analizarán de todos los que se inscriban, los que cumplan con los requisitos, que pasen la evaluación y que se mande al Congreso de la Ciudad una terna. Hoy tiene una diferencia la elección, porque con la ratificación eran las 2/3 de los presentes. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que si llegaban 66 diputados, eran 44 votos. Para la elección del nuevo fiscal, ya no es así, son 44 votos de los integrantes del Congreso. O sea, lleguen 50 diputados, van a tener que ser 44 votos para elegir al nuevo fiscal. Ya. Entonces, pues eso tiene otra complejidad que yo creo que va a ser complicado que en esta legislatura se pueda llevar a cabo y yo creo que en la tercera legislatura que entra a partir de septiembre es Ujú. donde se verán las condiciones para que pueda pues presentarse la terna y elegir al nuevo fiscal. Ujú. Pues ya lo veremos. ¿Qué sucedió con estas supuestas amenazas o amenazas a legisladoras de oposición, etcétera, los familiares y demás que pues se denunciaron? ¿Qué nos dice de esto, coordinadora? Mira, yo creo que más bien estuvo un tema ahí de querer justificar el hecho de que iban a votar en contra de la fiscal, ¿no? O sea, un asunto de, pues esto de la diputada Guadalupe con que nosotros, la fiscal la fiscalía
tendrá que investigar y llegar a las últimas consecuencias y demostrar si realmente esto fue un hecho que se llevó a cabo o fue un hecho armado. Entonces, ahí hay cámaras, ahí hay videos y este proceso de investigación se tiene que llevar y concluir con resultados muy contundentes de qué pasó ahí, porque es muy grave que se pueda armar algo en este contexto que estábamos viviendo de la ratificación de la fiscal. Y yo creo que en ningún momento hubo ningún tema de esto que se plantea de las amenazas, que se quiso doblegar, que la fiscal les llamaba y les decía o es voto o es carpeta, ¿no? Porque pues si esa hubiera sido la obsesión de la fiscal de llegar, pues habían muchas monedas de cambio que se plantearon en la mesa de la oposición. Una de ellas era recurso económico, otra era que los que están ya hoy llevando su proceso en prisión, pues lo pudieran llevar en sus domicilios. Eso, Sí. por supuesto, que no se iba a aceptar. Y bueno, pues ayer quedó demostrado con las argumentaciones que dimos qué fue lo que defendió la oposición. Ya. Por último, muy breve, le pregunto sobre las dos legisladoras del PRI que van a ser expulsadas porque votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. ¿Qué opina de esto? Pues mira, fueron diputadas que realmente se mantuvieron al margen, ellas reconocían el trabajo de la fiscal, ellas dijeron que ellas iban a definir al final si votaban a favor o no de la fiscal, pero que estaban pues conscientes de que había ya una consigna de votar en contra de la fiscal en la cual ellas no compartían, pero iban a seguirlo analizando. Ayer fue la sorpresa porque esperábamos otros votos, por ejemplo, del diputado del PRI, Fausto Zamorano, que había estado muy comprometido, casi públicamente decía que iba a votar por la fiscal por un asunto institucional. Pues al final le ofrecieron una candidatura para su hijo a una diputación federal y pues predominó más eso. También un diputado de Movimiento Ciudadano en el Congreso también pues había dicho que iba a votar a favor de la fiscal. Al final pues ellos iban a tomar la decisión. Nosotros en la teoría teníamos los votos, los 44 votos, pero bueno, ya en la práctica pues se toman decisiones que ya ahí pues cada quien es libre y puede tomar la decisión de votar o no votar por la fiscal Ernestina Godoy. Pero bueno, nosotros nos solidarizamos con las compañeras del PRI porque no nos parece válido que actuar de manera libre. Ayer el presidente del PRI salió con amenazas de expulsarlas, de que no iban a ocupar ningún espacio. Yo creo que deberían de valorar porque son diputadas de una sola pieza que respondieron sin consigna a lo que ellas representan en el Congreso y sobre todo un tema tan importante que era la Procuración de Justicia. Ya, pues le agradezco, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ti, que tengas buen día. Hasta luego. 8:17, vámonos a una pausa. Seguimos.